Expresión profesional en nutrición. Noticias, entrevistas, comentarios y análisis. Hoy vamos a platicar, hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a platicar con ella. A mí me da mucho gusto que haya aceptado venir y que esté aquí con nosotros. Desde cuando yo he querido platicar, yo he querido sentarme a platicar con ella, hacer una entrevista, pero siempre que nos vemos es en un evento. Y ahí es bien difícil porque siempre hay alguien con quien está platicando, ¿no? Y sustraerla, pues es muy difícil, pero hoy accedió y está aquí con nosotros Victoria Ramos Barragán. ¿Cómo estás, Victoria? Ay, muy bien, muchas gracias. Qué presentación. Es que es la verdad, o sea, nos hemos visto, ¿cuántas Sí, veces nos hemos visto? muchas. Y no hemos podido, bueno, yo Encontrar el momento sí, exactamente, mutuamente. porque esto no es de que, vente, órale, ya. Bueno, a veces sí, pero contigo es especial, no es de sustraerte y no, no, no. Es que es bien aplicada, la verdad. ¿No? En los eventos en los que en los hemos visto, que normalmente son en la Ibero, ¿no? Normalmente es ahí, o en eventos del colegio, eh, pues siempre hay actividades, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y esa es la razón por la que no habíamos podido platicar hasta el día de hoy. Y hoy ya vamos a ponernos Lo cómodos logramos. para poder platicar. A ver, Victoria, a mí me gustaría, te voy a decir Vicky, porque Victoria soy muy fuerte, ¿no? Vicky, cuéntame. Lo primero que queremos saber es la razón, el por qué decidiste estudiar y ser nutrióloga. Bueno, yo elegí ser nutrióloga pues como hace alrededor de 20 años más o más, y la nutriología es una disciplina integradora. Alguna vez se lo oí a la doctora González de Cosío y me hizo mucho sentido. A mí me gustaban muchas cosas: la biología, la química, la anatomía, la cocina, la literatura. Me gustaba mucho estar con personas, escuchar, em, y me gustaban mucho los temas de salud. Y pensaba desde ese entonces que quería incidir en la salud, pero desde un enfoque de prevención. O sea, en mi mente realmente estaba la desnutrición, o sea, no figuraba los aspectos de obesidad, era más pensar en la desnutrición primaria. y, y aunque me gustaban muchas cosas, sentí, o sea, y sí fue es que las carreras nos confieren una segunda identidad, y la sentía muy vinculada con lo que yo quería hacer, aunque mi enfoque original era trabajar en salud pública, en prevención, Ah, trabajar con sí, desnutrición en comunidades. Por eso sí. escogí estudiar nutrición. Oye, fíjate que qué interesante porque es el vaivén, Ujú, ¿no? Hay universidades que están destinadas a ese tipo de nutrición, como la UAM, ujú, nutrición comunitaria, y otras como la del ISSSTE, que está ujú, más a la clínica, ¿no? ujú. Tú allí en la Universidad Iberoamericana, pues es un panorama bastante amplio y te da estas posibilidades. Y la otra es que cuando tú, o sea, hace 20 años, el problema de la obesidad se estaba presentando, o sea, realmente venías con la instrucción de que había que vencer a la desnutrición. No estábamos todavía tan como estamos ahora, ¿no? Con la obesidad, el sobrepeso, el exceso de calorías, de ingesta de calorías, no era tanto, ¿no? Eso se empieza a vislumbrar. No quiero decir que es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, pero sí no es tan
tan añejo, ¿no? Ujú. Y lo hemos platicado con diversas autoridades y eminencias de la nutrición que nos han dicho justamente eso, ¿no? Cuando ellos se presentan, el panorama de la nutrición en el país era de desnutrición, ¿no? Y los alimentos y las ayudas del gobierno venían enriquecidas para contrarrestar esa parte. Pero entonces, lo que tú me estás contando es esta parte humana que te despierta, que dices, híjole, pues la igualdad en la población, vamos a sacar a esas personas que están con este nivel de desnutrición o que tienen este grado de desnutrición, que es gran parte de la población, porque eso no se ha acabado, No, no ¿no? se Eso acaba. lo vemos en comunidades. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Porque hiciste seguramente prácticas y fuiste al campo y conociste de primera mano esas comunidades. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Bueno, cuando yo escogí la carrera, la verdad, pues era una ignorante. O sea, yo tenía, sí había ido, había un programa para llevar insumos para hacer papillas. Entonces, pues ahí como que decía, ay, qué interesante, mira, pesas a los niños. Y luego ves cómo las familias se les daba un apoyo y lo utilizaban para otra cosa. Ah, Porque entonces dices, ujú, entonces no todo está, no necesariamente sabemos lo que necesitan las personas desde acá. ujú. Como que realmente empecé a entender conforme fui estudiando la carrera. Y nos llevaron a visitar algunas comunidades, a hacer cosas que a lo mejor ahorita no podríamos hacer, como que te vayas con una lista de las casas de a entrevistar y a verlos comer. Híjole, no. No, ya ahorita no sería posible, pero bueno, sí fue un espacio para sensibilizarme más en ese sentido. Y se dio esa oportunidad, ¿no? De estar en estas comunidades. Ahora, de ahí nos trasladamos al final de tu carrera. Terminas y pues tienes que decidir a dónde te vas. ¿Qué sucede ahí? Bueno, yo tenía ganas de irme a hacer un proyecto de opción terminal con la doctora Margarita Sabdie. Ya estaba yo así como muy puesta. Y se da la coyuntura de que ella se tenía que ir a la OPS, una cosa así, Ah, ya. y pues me quedo sin proyecto, ¿verdad? Pero realmente estaba en el proceso de elegir. Y el doctor Armando Tovar había sido mi profesor de bioquímica y yo lo admiraba muchísimo. Y era un área que me gustaba, pero en la cual no me sentía muy fuerte. Entonces yo no tengo que entender bien a bien qué sucede pues con una manzana cuando me la como, o sea, como entender desde esa base. Y entonces me apunté para entrar a un proyecto que la verdad les confieso, ni le entendía el título al principio. Entonces, Santo. como un clavado que te echas a una alberca y no sabes si hay agua, pero yo sabía que era algo importante. Y la verdad me acogieron muy bien en el laboratorio, trabajé con ratitas, cosas que dices, bueno, Ajá. ¿no? Otro lado. Y fue una experiencia súper enriquecedora y pienso que sí me ayudó a integrar esos conceptos que yo necesitaba. Y es que eso que acabas de decir, ¿a cuántos no les ha ocurrido que van a entrar a estos proyectos de investigación? Y sí, el título es, pero súper Ujú. complejo, porque es muy completo, pero súper complejo. Y pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, pero finalmente, ¿qué haces? No, pues hago esto. Ah, ok, pero ese nombrezote se resume en eso. Y estoy seguro que muchas cayeron en esa situación de entrar a un protocolo de investigación o un proyecto de investigación final. Y eso sucede. Fíjense que me estoy dando cuenta que traigo los lentes, casi no salgo con lentes. No se reflejan las lámparas, ¿verdad? Ah, perfecto. Es por eso que no uso los lentes, porque luego pegan aquí las luces y anda uno brillando en los ojos. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces entras a ese protocolo, bueno, a ese proyecto de investigación ya terminal con Armando Tobar, con el doctor, perdón, doctor Armando Tobar. Y pues lo terminas, concluyes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que la doctora Marta Guevara tenía un proyecto de nutrigenética que ahí había que ver, estudiar polimorfismos de un solo nucleótido en personas con dislipidemia. Y entonces, de estar con ratitas, me toca entrar a un protocolo que integraba esta parte de genética y la parte humana. Entonces, trabajar otra vez en consulta. Decía, es que mi vocación también es estar con personas. Sí. Y lo disfruté muchísimo, aprendí. Y
paralelamente daba una que otra consulta y de repente yo estaba buscando hacer una maestría y también se da otra coyuntura y me pude ir a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén y también fue una experiencia muy enriquecedora, pues en realidad vivir fuera de tu país, ver los problemas que tienen de nutrición en otros países, conviví con compañeros de África, de India, em, pues con diferentes cosmovisiones y fue una gran experiencia. Fue difícil, fue dura por diferentes circunstancias, pero también fue muy enriquecedora. Y de ahí ya regreso a México y después de poquito tiempo entro al Hospital Gea González, recibo el servicio de alimentación Santo del Dios. hospital, sí, santo Dios. Híjole, todo un reto, Todo un reto. todo un reto porque ya hemos platicado aquí con gente que está en servicio de alimentos y bueno, pues es todo un proceso tremendo. Y entonces tú llegas y ese es tu primer, Pues formalmente un trabajo, aunque con la doctora Guevara era como, es que asistente de investigaciones, así como muy, pero no, era como ayudante de bajo nivel, pero, pero era mi primer trabajo, ¿no? Y ya ahora sí en el GEA, pues ya sí era el trabajo más formal que tenía en mi exacto. carrera, Y ahí desarrollas otras habilidades totalmente. que de plano, seguramente en las carreras las viste. Claro, claro, y me Ujú. sirvieron. Para entonces innovar, bueno, no, más bien, para implementar que ya deben de estar protocolizados, ¿no? Esto, Sí, esto ahí en el que González, ¿no? sí, ya había un trabajo hecho, entonces pues no llegué a establecer algo desde cero, pero me ayudó a ver algo que es que puede haber mucha teoría nutriológica y todo, pero si no aterriza en el plato de las personas y la mayoría de los pacientes comen de una charola, Ujú. pues entonces no hacemos prevención de desnutrición. Y sí fue difícil porque tienes que hacer uso de herramientas administrativas, organizacionales, mucho diálogo sí, hay ciertos vicios estructurales, pero también hay personas con muchas ganas de hacer cosas, hay de repente carencia de recursos, entonces sí fue un reto muy interesante, pero sí fue difícil. Oye, a ver, porque yo tengo esta duda. A mí me pasa Ujú. y tú me vas a despejar. A veces cuando los insumos, cuando el presupuesto no alcanza y dices, ay, pero si nada más se trata de esto, lo pongo, lo compro y ya vemos después. Así, ¿te llega a pasar? O sea, sí, ya ahorita ya no estoy ahí, pero sí llegué a hacer eso en alguna ocasión y realmente yo puedo decir que en ese hospital sí hubo mucho apoyo para los servicios de alimentación y nutrición. Y también aprendí a justificar gastos, o sea, como que dije, Eso, pues todo aterriza también en hablar con las personas de recursos materiales, documentar todo, pero también hacer un muy buen uso del recurso claro. y de muchas otras cosas que pueden suceder entre que tú haces una requisición y acabe bueno, y se sirva un alimento para el personal o para pacientes. O sea, puede haber fugas por diferentes lados o mal uso o sea, me refiero a no aprovechar al máximo los alimentos. Exacto. Y retos como, por ejemplo, decir, había personas, queremos que la alimentación tenga más verduras, sea más saludable, y entonces se ajustaban menús a tener más ensaladas, pero llegaban, por ejemplo, los camilleros. Es que con eso no quedamos Ajá. satisfechos. Y entonces dices, claro, la demanda energética de alguien que está sacando copias con alguien que está cargando personas en una camilla, pues es diferente. Sí, Entonces, bueno, y también los gustos y todo. Y bueno, sí, sí, fue una gran, gran experiencia. tremendo, tremendo. Y es que estoy igual, estoy seguro que muchos de los que nos están viendo han pasado por esa situación en la que tienen que resolver y decir, ay, bueno, pues, o sea, si no va a salir de ahí, de algún lado tiene que salir, lo tenemos que hacer. Me Sí, acuerdo algunas mucho veces, de, sí. de Georgina Toussaint. Ah, claro. Híjole, que yo varias veces le doné fórmula, Mm, yo tenía ujú, el ujú, acceso, entonces llegaba yo con las fórmulas, pues ahí ujú. está la antirreflujo, la no sé qué, y se las regalaba, ¿no? Porque sabía que ella tenía esa necesidad, y era eso,
tremendo, pero Sí, y creo que es muy bueno visibilizarlo porque en las instituciones públicas, no puedo decir que conozco todas, ni que mi experiencia sea válido para todo, pero muchas veces desde las gestiones se hace una planeación, pero ese día no llegó el proveedor, llegó en mal estado la comida, en fin, o sea, no es luego tan sencillo. Y sí. por ejemplo, en alimentación enteral se utilizaban los frascos de agua de irrigación Mm. y se esterilizaban en seco. Y si de repente no había eso, pues a comprar botellas de agua para utilizarlas para pasar las fórmulas. Entonces, pues bueno, sí se hace uso del ingenio, a veces de recursos, pues de personas que quisieran colaborar y así se sacan las cosas. Sí, es tremendo, es tremendo. Y a lo que voy es que esta predisposición de ayudar del nutriólogo, no sé si en otras profesiones, pero yo los que conozco son a ustedes, los nutriólogos, es bien alta, o sea, es bien, bien alta. Siempre están con esa predisposición de ayudar y pues lo que se necesite, vemos cómo le hacemos. Siempre, siempre lo veo con ustedes. Y una vez que pasas por tu periodo del GEA González, ¿a dónde te diriges? Súper rápido. Tuve un segundo periodo en el GEA, Ok. porque estaba en el servicio de alimentación y estuve así tenía un proyecto para que hubiera un área clínica y un área de servicios, porque eran, o sea, como 2,000 comidas diarias y aparte había que responder a las necesidades de alimentación enteral, parenteral, clínica de obesidad, consulta externa. Ujú, Y entonces dije, no, la parte organizacional aquí está difícil. Y con los conocimientos que tenía de administración ujú. de la universidad, más que a mí me gustaba leer sobre el tema, pues armamos un proyecto y se dio otra coyuntura en la que salió una plaza para jefatura de división. Y como ya había estado así, insistiendo, el director médico, el doctor Cava, y el director general, el doctor Mucio Moreno, pues ahí está Vicky con un proyecto, vamos a probarlo, y se formó la división de nutriología clínica. Y ahí estuve 3 años. Y después, por razones personales, que yo ya no podía estar tanto tiempo en el hospital, renuncio y pasé la estafeta a la doctora, bueno, no es que yo la pasara, ella compitió y todo por la plaza y quedó como jefe la doctora Angélica León, que ha hecho un estupendo trabajo ahí. Yo creo que es de los hospitales que actualmente tienen un mejor posicionamiento del nutriólogo en el país. Válgame. Entonces, Sí, 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 a veces hay que sí pasar estafeta, ¿no? sí, 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 no, tremendo. Voy a leer unos saludos que tienes aquí. Mm. Gabriela Quiroz, que eres la mejor, una gran nutrióloga que es ejemplo de nuestro gremio. Laura Andrea, una gran nutrióloga y persona. Ceci Barrios, así es. Quien minimiza la labor de los nutriólogos en los servicios de alimentos es porque no tiene idea también de la gran responsabilidad y trabajo que en ellos hacemos. Exactamente. Saludos, Ceci Barrios, allá a Puebla. Ivonne Amador, exactamente. Saludos, Ivonne, es con la que estuve chateando. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que nos están viendo y que nos mandan estos mensajes y saludos. Ay, igualmente. Oye, ok, entonces te cambias, te vas. ¿A dónde te vas? Bueno, pues me voy un poco a reforzar la parte docente Ok, en la Universidad Iberoamericana y trabajo más en consulta y entro como vicepresidente al Colegio Mexicano de Nutriólogos con la maestra, la doctora Maru Chapa, y que ok. también sí, ahí fue toda una super escuela y ya luego como presidente del colegio y sí, pues prácticamente me aboqué mucho a eso. Al colegio. Fíjate que eso es algo bien interesante porque yo lo he estado viendo ahora que tenemos la página y las redes sociales del colegio, las estamos haciendo nosotros. Si hay alguna queja, por favor, diríjanse conmigo. Estamos aquí llevando esa cuenta. Este, lo que he estado percibiendo es que bueno, es una organización que requiere de mucha participación de los nutriólogos en Ciudad de México y en los capítulos, o sea, a nivel nacional y en los capítulos estatales, requiere de mucha participación y ese compromiso a veces no es tan manifiesto, ¿no? Sabemos que quieren, están ahí, pero no dan el paso para participar.
Y una de las cosas que les he dicho, y que lo he dicho con frecuencia, es que tienes que estar ahí, tienes que participar para poder hacer cambios, porque quejas escuchamos muchísimas, ¿no? Quejas de la no valorización, lo que acabas de decir, ¿no? En el que González se tiene una buena referencia del nutriólogo, pero hay muchos lugares donde están y no son valorados. Entonces se necesita como gremio estar unido y participar. A lo mejor no te certificas, pero participas, ¿no? Esa es parte de... Adelante, adelante, ibas a... No, no, no. Ok. Es que es bueno, yo le estoy viendo porque necesitamos de la participación. A veces nosotros lo evaluamos con un simple like, ¿verdad? Con que nos den un like en lo que publicamos, con eso sabemos que estamos teniendo impacto. Si no lo hay, nosotros tenemos manera de ver que esa publicación llegó a 100, 200, 300 personas, pero no hay un like, no hay un me gusta o un comentario, oye, esto no es así o esto es asado, ¿no? Porque necesitamos de esa retroalimentación. Entonces, volviendo contigo a esa parte en la que asumes, por un lado, la docencia, ¿no? La docencia que lleva la gran carga, la gran responsabilidad de preparar a los futuros nutriólogos. Lo he dicho e insisto, no hay en ningún lugar de este planeta el sueldo justo para un docente. No lo hay. No. Porque pónganle el precio que quieran. La hora docente, la hora de clase en la que tenemos ahí al profesor impartiendo su conocimiento y experiencia, eso no tiene valor. Y por otro lado, para llegar a esa hora se tuvo que haber preparado 3, 4, 5 horas antes y luego lo que viene es Después. la evaluación, los trabajos y todo esto, entonces no hay manera cómo pagar. De entrada es lo que te digo, la experiencia que comparten como docentes, pues esa no tiene precio. Entonces ya desde ahí no hay manera de cómo pagarlo. Lo único que queda es asistir a las clases y pues, no faltar, ¿no? Y hacerte caso, no estar así como yo ahorita aquí. Pero sino aprovechar eso. Entonces, ese es un reto. ¿Y ya cuánto tiempo llevas haciendo este reto? Quiero hacer un puente en lo que estás diciendo de la educación y el colegio. Échale. Pienso que, o sea, la nutriología es una disciplina joven. O sea, el estudio de la nutrición tiene como, así, los primeros hallazgos, como 4000 años en el papiro de Evers, pero como disciplina en el mundo, o sea, no creo que vaya, por ejemplo, más o menos poco más de un siglo, en México menos. Entonces, ahí hay un reto muy importante de posicionamiento. Sí, otras disciplinas que tienen más tiempo siguen, por ejemplo, ahorita tiene el problema del intrusismo, pues una disciplina que es más joven, tenemos ahí un reto mayor. Y un reto es el educativo, que, o sea, han surgido muchos programas con diferentes perfiles de egreso y no quiero que se entienda mal la palabra, pero con diferente calidad y rigor en los programas, ¿no? Y eso también genera inequidad en el acceso a la mejor educación en nutriología. Y entonces a veces pues hay egresados que tienen otras oportunidades laborales, pero también tuvieron otras oportunidades, tal vez por cuestiones estructurales en nuestro país, que les llevaron a tener, o sea, que acceden a diferentes formaciones en nutrición, en nutriología. Y el colegio, pues pienso que habría que, o sea, el colegio tiene como parte de sus objetivos el poder facilitar, promover el ejercicio profesional del nutriólogo con calidad en beneficio de la sociedad mexicana. Entonces hay un puente que se tiene que hacer entre el nutriólogo que está ejerciendo, entre el colegio y los que están estudiando, ¿no? O sea, el pregrado. Y también, o sea, esto que mencionabas de la participación, habría que, pues, resignificar o más bien entender mejor qué es un colegio. Sí. A mí me sirvió estar adentro para entenderlo mejor, Sí. porque hay palabras que luego en el discurso nos hacen entender una cosa, pero ya que lo vives dices, ah, esto es diferente.
Un colegio no es una asociación que solamente promueva la educación continua. Y en el panorama actual, en donde hay más acceso a redes sociodigitales y a muchos recursos, pues sigue siendo una necesidad, pero está siendo atendida a diferentes niveles. Un colegio y el objeto del Colegio Mexicano de Nutriólogos principal, dijimos, es la vigilancia del ejercicio profesional, junto con la Dirección General de Profesiones, asistiendo a la Dirección General de Profesiones de la SEP. Y como instrumento tiene la certificación profesional como uno de sus instrumentos, que no es otra cosa que garantizar el ejercicio profesional con la mejor calidad. Es decir, que cualquier nutriólogo, y aquí no importa el campo profesional, tenga las habilidades, los conocimientos que le hacen ser un nutriólogo actualizado, capacitado para ofrecer sus servicios. Y si vemos el ejemplo de otros países, en aquellos en donde, y esto que dijiste es cierto, o sea, bueno, me parece que más o menos lo expresaste, en otros países tienen también problemas con el posicionamiento del nutriólogo, o sea, no somos el único porque es una disciplina joven y por muchas otras cosas que habría que yo creo que ya harían otro programa y con otras personas que nos ayudaran a comentarlo, pero les ha ayudado mucho fortalecer sus programas de certificación profesional y tratar de hacer más homogéneos los perfiles. Eso no quiere decir que una escuela no pueda tener un área de concentración más hacia lo social o hacia el hospital, o sea, creo que eso está muy bien, pero que en lo fundamental sí podamos tener una identidad compartida, porque cuando te enfrentas al diálogo interdisciplinario, lo primero que tienes que tener claro es tu identidad nutriológica. Y podemos ver casos en donde la identidad nutriológica se va perdiendo dependiendo en dónde esté el nutriólogo. Nutriólogos que se empiezan a medicalizar tanto que entonces ya se desdibujan, ¿no? ¿Quién es el nutriólogo aquí? ¿Qué hace? ¿Qué aporta diferente? O se vuelve el panorama muy biologicista. Entonces, eso es un colegio, y también lo llegué a comentar bueno, esto con Gaby, con la doctora Quiroz, con Maru Chapa, con otros colegas, que no quiero decir nada más nombres porque hay muchos, personas con quienes hemos dialogado sobre esto. Un colegio tiene que ser un espacio de contención, de que ahí lavemos la ropa sucia, de verdad, y decir, a ver, ¿por qué estás haciendo esto tú? ¿Por qué tú? ¿Cómo lo podemos arreglar? Pero con seriedad, Claro. porque un colegio no es un club de amigos. Podemos ser amigos, Sí. qué mejor, pero no es objetivo. Y ahí cuando hablamos de unidad gremial, yo creo que la unidad debe trascender perspectivas. Un lugar en donde todos pensamos igual, qué aburrido, y se pierde la creatividad. Sí. Entonces necesitamos espacios seguros en el gremio para presentar opiniones diferentes, pero sabiendo que lo tenemos que hacer con seriedad. Y tampoco es un club de beneficios, Claro. ¿ok? Tú lo dijiste, o más o menos te estoy parafraseando, es una plataforma de participación gremial y de posicionamiento. Entonces yo me registro en un colegio para poner mi trabajo al servicio de la profesión, eh, de la sociedad mexicana, de la salud, y al final también me va a beneficiar a mí, el que esté mejor posicionado mi gremio, pero necesitamos masa crítica. Sí. Si vamos a ir a otro reto que tiene la nutriología, las plazas, la remuneración, que también lo tienen otras disciplinas. ¿Cómo vamos a llegar tan lejos si estamos tan disgregados y no hacemos masa crítica? Exactamente. Exactamente. Lo acabas de decir muy claro y creo que eso, tienes razón, da para más. Da Da para, para da más para una incluso. plática con otras personas, ¿no? Que también, Claro, claro, y a lo mejor de abrir ese foro y entonces hacérselo llegar. Es que este es lo interesante de esto es que en este siglo XXI, 2024, en el que tenemos tantos canales de comunicación, tanto espacio, y no llega la voz, y no llega. Entonces hay que abrirla, y hay que compartirla, y esto que estamos platicando ahorita, pues, lo vamos a editar en una cápsula y lo vamos a publicar para que vean y se escuche la voz de Vicky en estos espacios para que lo comprendan. Yo creo que eso es más de comprensión, ¿no? De entendimiento. Y bueno, ahora que tú estás en esta parte educativa, en formación,
qué mejor para poder cimentar esta visualización de la profesión, ¿no? No como una simple licenciatura que vas a hacer, va más allá. Pero bueno, no me voy a entretener más en eso. Hay saludos de Mónica Ancira. Ay, hola. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora. Ay, igualmente. doctora. Sí, También tenemos que platicar con ella con en un ella. momento, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, la próxima semana tienen un evento, está abierto al Sí, público. claro, sí, a la sociedad, te lo paso para que lo compartan, Sí. ese ya es en otra trinchera. Y bueno, creo que también decir que tal vez nos falta cacaraquear el huevo en el colegio. Sí, Sí, hay mucho trabajo que es más callado, a lo mejor habría que decirlo más. Y pues bueno, o sea, se trabaja por consenso, pero hay que levantar la voz. Hay algunos pensadores que dicen que cuando uno no se siente en la libertad de disentir, se crea la ilusión de un falso consenso, porque se oye la voz del que grita más fuerte. claro. Entonces tenemos que tener estos espacios al interior del gremio para organizarnos, ponernos de acuerdo y sobre todo para fortalecernos en la integración y el trabajo con otros sectores y con otras disciplinas, Cierto, al que no solo hay que abrirnos, hay que buscarlo intencionadamente. claro. Ah, muy bien, muy bien. Oye, vamos a continuar. Es que tenemos tanto que, si nos clavamos en un tema, Ya no salimos, sí, ya sí. no salimos. Entonces, bueno, ahora, finalmente, ya estás ahora en la academia, tomaste este rol del colegio, que lo vamos a retomar en otra Ujú, entrevista, ujú. vamos a platicar únicamente de eso, pero ya pasaste por ahí, ¿no? Ya eres ex presidente del colegio, ya lo conociste, te diste cuenta de la magnitud de iba a decir problemática, pero no es una sola, es una concepción, digámoslo así, de lo que es ser nutriólogo. Y estás ahora en la docencia y enfocada ahora en adultos mayores, Sí, ¿no? Pasamos de lo de, gremial. exactamente. Esto, cuando tenemos una población que cada vez es más adulto mayor, rápidamente les voy a comentar una anécdota. Me fui a comer a los Biscuits de Obregón, saludos y mira al mesero que nos atendió. Fui con un amigo, llegamos, nos sentamos y nos sirve nuestro café y pan. Y de repente llega un mesero yo escuché, ¿quiere una canasta de pan? Y yo me quedé, pero si nos trajeron pan, o sea, ¿para qué quiero una canasta? ¿Qué? Que si tiene tarjeta de INAPAN. Y yo, ¿qué? No puede ser. Pero ya, entonces ya me están posicionando ahí. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso? Bueno, a mí, bueno, no es algo que a mí, yo creo que tenemos que tener una perspectiva de curso de vida. Si hay un escenario de longevidad y de longevidad laboral, o sea, hay que pensar también en replantearnos nuestro ejercicio profesional, en ser muy creativos y eso, porque al vivir más, pues también el ejercicio profesional se tiene que ir modificando, muy probablemente. Entonces, bueno, yo diría que la preparación a veces viene desde la preconcepción. O sea, Sí, si hablamos de, por ejemplo, la epigenética, que cada vez hay más información, la importancia de los primeros 1000 días de vida, como por ahí la doctora Ancira es experta. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva de curso de la vida, porque desde ahí poco a poco se va programando la manera en la que envejecemos. ujú, Y hay un concepto que es maravilloso, que es el de las capacidades intrínsecas, que tú, yo, las personas que estamos aquí, todos, tenemos ciertas capacidades físicas y mentales que nos acompañan en la vida. Y poco a poco pueden ir disminuyendo, mermando o no. Cuando tú identificas oportunamente que va mermando una de esas capacidades y lo atiendes, puedes ir manteniendo tu independencia. Que eso es de lo más, o sea, en el envejecimiento la intención no es prolongar el tiempo de vida indefinidamente, ¿no? O sea, nos vamos a morir. no, sí, Lo sí, sí, importante es prolongar el tiempo, o sea, los años de vida saludable, con todo lo que esto implica para el sector salud a escala individual y todo. Entonces, sí,
quienes trabajamos en nutrición y quien trabaje en cualquier área de la salud puede ayudar. Ahí está el programa de atención integrada en la atención de personas mayores, se pueden capacitar en la OMS, en el INGER. Te ayuda a ir trazando ese curso, esa línea de vida de la persona y decir, aquí empieza a mermar la capacidad auditiva, la visual, y al final poder permitirle a favorecer que la persona tenga una mejor calidad de vida. Una de esas capacidades se llama vitalidad. Qué bonita palabra, ¿no? Y esa vitalidad, ¿sabes qué significa? Es la nutrición y el metabolismo. Santo Dios. Entonces ahí tenemos todo un área maravillosa, todo un campo de trabajo maravilloso para desarrollar quienes nos dedicamos a la nutrición. Y pues hay muchas cosas que hacer en envejecimiento. Hay desde estudios en área básica para ver esta parte del ayuno, de los sensores, los reguladores energéticos, en fin, hay todo un campo maravilloso. Entonces, por un lado, me interesa mucho eso, como la parte teórica, el aspecto inmunitario y tal, pero pues y también la atención de personas mayores me parece sensacional. Creo que tenemos que aprender a dialogar con otras generaciones, más jóvenes y más grandes. Sí, y tú estás en las dos. Tú estás en las dos. ¿Con cuál te llevas mejor? A ver, en mi historia de vida, yo conviví muchísimo tiempo y mucho con mis abuelos. Okay. Son figuras fueron figuras fundamentales en mi vida y me sé las canciones que ni en el fonógrafo se saben, o sea, de 1800, porque era mi manera de conectar con ellos y saber sus historias. Y entonces, bueno, sí creo que hasta en ciertas cosas me hice como una adulta muy chiquita y desde muy pequeñita en eso, en otras cosas, pues. Y sí conecto, creo que conecto muy bien, me encanta ese grupo, desde adultos a adultos mayores. Y ahora estoy acercándome a jóvenes, tuve la oportunidad de entrar a dar clases a preparatoria, dije, entraré, no entraré, dije, no, sí, quiero saber cómo vive ese grupo de edad, porque al final tenemos que hacer un puente, ¿no? Sí, claro. Entonces sí. Tremendo, es que es tremendo. Híjole. No, pues yo con los adultos mayores sí me llevo bien. ¿Verdad que sí? Sí, no, ay. Bueno, rápido, te cuento, yo antes, hace muchos años, trabajé en la producción de un show que se llamó La vida empieza a los 40 y estoy hablando del 1990-91. Qué buen título. Y así se llamaba, La vida empieza a los 40 y era música. De hecho, llegó el fonógrafo porque el fonógrafo era uno de los patrocinadores y se hacía en el Meneo. Bueno, ahora ya no es el Meneo, ahora ya es un salón de juegos, pero estaba aquí en Nueva York y el Eje 5, ahí estaba el salón y llegaron muchos viejitos ahí a bailar y a cantar canciones que no se oían en ningún lado. De verdad, yo me quedé sorprendido, ya me aprendí el del tronco de un árbol, una niña, no sé qué, ya no me acuerdo, pero bueno, esa era una. Y había otras, muchas más, de 1800 justamente, o sea, de 1800 a principios del siglo pasado. Ay, todavía no me acostumbro. Todavía estamos, sí, a mí también me pasa. No, pero bueno, muy bien. Tenemos para conversar un buen rato, se nos acabó el tiempo, esos Sí. mil perdones, pero quiero que nos comprometamos a que regreses a platicar de dos, una del colegio y el adulto mayor. Ay, encantada. ¿Sí? ¿Te parece? Encantada. Vamos a ponerle fecha, no va a ser pronto para que estés tranquila. Para no sé. Sí, está bien. Yo muy agradecida con que No, hombre. quien esté escuchando y que me hayan invitado. Sí, yo. Muy agradecida. Aquí ya no tenemos más comentarios, no, ya no. Marta Kaufer. Felicidades, Vicky, eres un ejemplo de lo que debe ser un nutriólogo. Colegas, escuchemos con atención estos mensajes tan importantes para nuestra profesión. Muchísimas gracias, doctora Marta Kaufer, por muchas gracias. estar presente, ¿verdad? Por estar viendo, escuchando. Entonces, quedamos. Vamos a hablar otra vez del colegio. Tenemos que hablar del colegio y eso va a tener que ser una constante por lo que dijiste, ¿no? Y tiene que repetirse. En comunicación nos enseñaron que los mensajes tienen que repetirse una y otra vez para poder, para que la gente los capte.
Entonces lo vamos a estar repitiendo, ese. Y el de adultos mayores, pues no porque yo esté cerca, la verdad, o esté lejos, sino porque finalmente todos vamos para allá. Entonces, lo que podamos hacer hoy, yo como paciente, ¿no? Estoy diciendo, como individuo que acudo a los servicios de una nutrióloga, lo que pueda hacer yo ahorita va a ser en mi beneficio a futuro, ¿no? A mí me queda claro que tengo que hacer eso. Ejercicio, una buena dieta, ¿no? Y mantener buenos hábitos para poder llegar a tener lo que tú me estás diciendo, ¿no? Prolongar, eh, si es que luego es difícil, pero prolongar ese buen estado de salud los más La años posible. independencia, Sí, la funcionalidad, la exacto. calidad de vida. A mí me sorprenden las personas que llegan a los más de 100 años lúcidos, acordándose de todo, hablando, ¿no? A lo mejor necesitan asistencia para otras cosas, pero en su estado psíquico están muy bien, ¿no? Y físico, pues, obvio, han llegado lejos, ¿no? Eso me sorprende muchísimo, que todavía tenemos gente así. ¿Llegaremos a tener más gente mayores de 100 años? Sí, ya hay, o sea, el pronóstico es que sí, o sea, los cálculos y las proyecciones eso dicen, habría que ver porque hay generaciones que, o sea, no hay la misma exposición a ciertos factores de protección y de riesgo en las personas que nacieron antes, por ejemplo, de 1965, a quienes nacimos después de esos años. Entonces, habría que ver el efecto epigenético de eso, la exposición a la contaminación ambiental, disruptores endocrinos, metabólicos, pero pues sí es tema largo. Yo quisiera decir, porque ahorita salió este mensaje de la doctora Kaufer, que yo tengo mucho que agradecer a mis profesores, digo a ella, a mis mentores, al doctor Burges, a las personas que me fueron abriendo camino también, porque pues tengo que decir que también eso es algo que ha sido muy afortunado Ujú, y que además creo, o sea, tu programa se llama Líderes en Nutrición, exacto. que tenemos que fortalecer los liderazgos y un líder puede ser alguien que es líder clínico, que sabe tomar decisiones sin supervisión y tomar decisiones bien adecuadas. Esa es una forma de liderazgo y hay otras maneras de ser líderes, ¿no? El líder transformacional, el líder democrático, o sea, hay muchos estilos de liderazgo. Uno muy importante en salud es el líder de servicio. Entonces, que aprendamos a trabajar en esos liderazgos. Sí, Y algo que me parece, que no me quisiera ir sin decirlo, que el liderazgo de unos le da sustento al liderazgo de otros. O sea, realmente podemos apoyar otros liderazgos, ¿no? O sea, a mí me han pasado la estafeta, yo la he pasado y creo que es algo que tenemos que seguir haciendo. claro, claro. Fíjate que le pusimos líderes en nutrición porque como lo concibo es que todos los nutriólogos, todos ejercen un liderazgo, Ujú. o sea, todos. Todos tienen bajo su tutela, mando, educación, lo que quieran, personas a las que están guiando. Entonces son líderes ya de entrada. El ser nutriólogo es ser líder, ya. Hay que aprender ¿no? a tener estas diferencias, diferentes formas, pero de entrada ya lo son. Entonces, creo que deben de asumirlo como tal, ¿no? Como líderes, como los responsables de eh, guiar a una población hacia un estado de salud, ¿no? Tener un buen estado de salud. Es que no sé si la palabra buena salud es correcto, ¿no? Aunque tenga salud, más que Ujú. suficiente. Con todo lo que significa la Sí, salud, ¿no? exacto, exacto. Pues te agradezco muchísimo, Vicky, que hayas estado aquí con nosotros, de verdad. Nos la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que me dio mucho gusto, me dio mucho gusto que aceptaras nuestra Ay, invitación. claro que sí. A mí me dio gusto que me invitaran. Gracias. No, hombre, y para poder compartir esto, justamente porque nos hace falta escuchar esas voces, como te decía, necesitamos esas voces para que se escuchen y que sean las que pues nos guíen de alguna manera, ¿no? Hacia un posicionamiento de la profesión como debe de ser, Ujú. ¿no? Pues Así es. muchísimas gracias, Vicky. Gracias. Otro día vengo también a platicar de cuadernos de nutrición. Pero Pues otro día, no,
Me Sí, gustaría sí, mucho. sí. Oye, es cierto. No dejen de consultar cuadernos. Exacto. Es revista digital, ya es digital, pero tienen unas ediciones y unas publicaciones que todos los nutriólogos deberían de tener, desde el glosario. O sea, el Así glosario es. es Está por básico. salir la siguiente Edición edición del del glosario. glosario. La jerga profesional es parte de nuestra identidad Claro, y la alimentación en su más amplio sentido. Entonces, pues también si alguien quiere colaborar, se claro. puede acercar. Son Perfectísimo. formas. Gracias, Antonio, y muchas Gracias, gracias a muchas quien gracias. Nos vemos se aquí tomó el próximo. tiempo. Muchas gracias. Nos vemos aquí próximo jueves en Expresión Profesional en Nutrición. Que estén muy bien. Hasta pronto. Expresión profesional